Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, hoy día el pastor Ángel no va a poder estar con ustedes porque está en Chimbote. Hoy día se está celebrando un domingo más del aniversario de Jesús vive en Chimbote. Ellos tienen todo el mes, han tenido actividades y le tocó al pastor compartir con ellos el día de hoy. Él está desde el día viernes por allá. Y bueno, siempre nuestras oraciones por los hermanos de la comunidad cristiana Jesús vive en Chimbote. Así es que, bueno, en esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor, pero antes vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos bendiga. Oramos entonces. Padre Celestial, te damos las gracias por este día. Gracias por este momento de adoración que hemos tenido. Gracias por tu presencia en este lugar, por tu presencia en nuestras vidas. Y en esta hora queremos que nos bendigas con tu palabra, que nos hables, Señor, a nuestro corazón, porque necesitamos de tu palabra, necesitamos ser alimentados por ti, Señor, porque pasamos muchas veces diferentes situaciones, pero tú tienes la palabra exacta para nuestras vidas, Señor. Gracias por ser tan bueno, gracias por ayudarnos, gracias por sustentarnos siempre, Señor. Queremos en esta hora dejar todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones delante de ti, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a entonces abrir nuestras Biblias. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Vamos a ir al versículo 5. 7, versículo 5, Marcos 7. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer. Dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera
que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Vamos a tomar asiento, por favor. Está un poco larga la lectura, pero tiene mucho que enseñarnos a todos. El Señor Jesús estaba ahí, dice, bueno, como Él recorría todo el lugar, predicando y sanando a los enfermos, pero siempre estaban por ahí los fariseos, que era un grupo de judíos, ¿no?, que observaban las leyes minuciosamente, la ley de Dios, obviamente. También interpretaban las leyes y también habían establecido muchas costumbres y tradiciones, como por ejemplo lavarse las manos antes de comer, pero no era tanto ese lavamiento de manos porque iban a comer algo y de repente una bacteria se podía entrar al estómago, sino que básicamente era como rituales de purificación. Es decir, si yo hacía estos rituales como lavarme las manos, etcétera, entonces yo me conservaba puro. Todo mi ser se conservaba puro. Yo era purificado, ¿no? Entonces, el Señor Jesús les habla a ellos y les dicen que no, que ellos han establecido todas estas costumbres y todas estas normas, pero en realidad su corazón no estaba cerca a Dios, sino que lo hacían como simples rituales. Lo hacían para ellos verse bien, sentirse bien, y querían que los demás hagan lo mismo, para decir de que eran purificados o puros delante de Dios. Pero el Señor Jesús le dice, ese no es el tipo de purificación del que Dios quiere. La purificación no viene de lavar los vasos y las manos y los utensilios y los lechos, sino la purificación viene del corazón. Entonces Él comienza a hablar a ellos y le dice un ejemplo nada más, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Y le dice, le cita un texto del Antiguo Testamento, de los mandamientos, pero ellos habían como que cambiado un poquito esto y decía de que una persona le podía decir a su padre y a su madre, porque les voy a explicar lo que es honrar aquí en este contexto. Honrar es ayudar económicamente a mi papá o a mi mamá. Entonces él les decía de que era una ofrenda que ellos podían dar al templo, ese dinero que yo había de repente pensado en darle a mi mamá y a mi papá, lo podía tomar y darlo y dejarlo en las arcas del templo. Y el Señor Jesús les dice, ustedes han establecido eso y han dejado de ayudar a su papá y a su mamá porque ustedes piensan que dando ese dinero, al momento de dar ustedes ese dinero a la ofrenda, entonces ustedes son más santos, son más puros, son más espiritualmente hablando, son mejores. Ellos pensaban eso y entonces dejaban de ayudar a sus padres. Por eso le dice el Señor que ellos invalidaban la palabra de Dios con esta tradición. Porque en el Antiguo Testamento, en las leyes, claramente decía que había que honrar al padre y a la madre. Ayudar al padre y a la madre. Bueno, definitivamente está hablando personas que ya son mayores, ¿no? Muchas veces ya los padres ya no pueden de repente
ya están jubilados o por una y otra razón ya tampoco no pueden económicamente rendir más como cuando uno es joven. Muchas veces ya no hay tanta fuerza, ¿no? O, bueno, de repente hay muchas personas que reciben su pensión y gloria a Dios por eso. Pero entre los mandamientos, esa era una manera de honrar, de ayudar. Yo tenía que ayudar a mi mamá, ayudar a mi papá, y eso agradaba a Dios, estaba en el mandamiento. Entonces, el Señor Jesús les habla y les da este ejemplo para decirles de que no por hacer eso, decirle ya, bueno, esta ofrenda que yo te iba a dar la voy a dejar en el arca, yo iba a ser más limpio, más puro, más santo. Ellos habían transgiversado muchas de las leyes de Dios y lo habían acomodado a una forma para ellos sentirse que eran mucho más santos, mucho más limpios, pero su corazón no estaba cerca de Dios. Bueno, entonces Él les dice pues después a sus discípulos, les explica que lo de afuera no puede contaminar espiritualmente a una persona, ¿no? Si me como un pan sin haberme lavado la mano, no por eso voy a ser una persona impía, una persona que hace alguna maldad. No. Quizás me caiga algo mal al estómago, pero solo al estómago, no a mi interior. Y entonces el Señor Jesús aquí recalca la importancia de que el corazón del hombre esté conforme a lo que Dios quiere, que el corazón del hombre esté limpio, esté puro. Entonces les dice a sus discípulos que dentro del corazón sale todo lo que es malo. Sale acá malos pensamientos, salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos. El corazón es el interior de la persona, es el pensamiento de la persona. Todo lo que uno va pensando, maquinando en su interior, esas cosas en algún momento salen por nuestra boca, porque por donde salen normalmente es por nuestra boca o por nuestras manos, nuestras acciones. Por eso menciona acá todo tipo de pecado, ¿no? Adulterio, fornicación, homicidio, robos, avaricia, codicia, maldades, engaños, mentiras, lascivias, envidia, maledicencias, hablar mal, maldecir, soberbia, insensatez. Todo eso sale de un corazón contaminado. Y el corazón contaminado es lo que va a producir esto, todas estas maldades, como dicen acá. Ahora, nosotros hemos sido renovados, hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Entonces se sobreentiende que nosotros no podemos andar en estas cosas. Pero les voy a decir algo que da pena y tristeza y que no ocurre en esta iglesia, obviamente necesariamente no me refiero a esta iglesia, sino a nivel de todo lugar, en todas partes del mundo, que muchas personas aún practican estas cosas que el Señor Jesús menciona acá como lo que contamina al hombre. Y se puede ver todo tipo de, por decir así, de pecados en medio de la iglesia del Señor Jesús. Y miren, estos son los últimos tiempos. El Señor Jesús viene pronto. Esa es una verdad, esa es una realidad. Entonces nosotros deberíamos siempre conservar nuestra pureza de corazón. Porque acá hay muy buenas personas, yo sé, muchos que tienen un corazón maravilloso. Pero hay personas que todavía guardan muchas cosas secretas en su interior. Guardan muchos rencores, guardan mucha avaricia, guardan mucho resentimiento, muchos deseos de venganza, guardan codician cosas, codician personas,
anhelan tener lo que otros han conseguido, envidian, hablan mal de las personas. Y bueno, dice acá también adulterios. Todas esas cosas aún se ven en la iglesia de Dios. Fornicaciones, adulterios. Porque muchas veces nosotros no trabajamos en conservar nuestro corazón puro. No trabajamos en eso. Escuchamos la palabra, la prédica, pero ¿sabe qué? Esto es un porcentaje mínimo de lo que tenemos que hacer. Venir a los cultos es una cosa importante. Pero cultivar la obediencia a Dios, a la palabra, cada día de nuestra vida, eso sí que es un trabajo. Eso sí que es un esfuerzo. El Señor Jesús dijo que debíamos entrar por la puerta estrecha. ¿Saben cuándo dijo eso? Cuando alguien le preguntó, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Y el Señor Jesús le dice, entren por la puerta estrecha, porque muy amplio, muy ancho es el camino que lleva a la perdición. Cuando llevamos una vida demasiado suelta, muy fácil, muy cómoda, muy light, como dicen, ¿saben qué? Corremos peligro de que nuestro corazón sea contaminado. Estuve hace unos días en Chiclayo, estuve compartiendo ahí con los hermanitos, un tiempo muy bonito que pasé ahí. Y le compartí a la familia del pastor José Manuel que cuando yo estaba, bueno, tendría pues que 17 años, 18 años por ahí, y yo había ido a una campaña evangelística en un parque, ahí en Miraflores. Yo siempre estaba yendo a todas las campañas que se aparecían por ahí. Yo estaba ahí, no quería faltar a nada, a ningún tipo de reunión. Entonces estuve yo apoyando ahí. ¿Cómo apoyaba? Cantando, aplaudiendo y orando. Y recuerdo que cuando regresé a mi casa, no sé si fue más tarde o al día siguiente, una persona tocó el timbre. Y era un muchacho que yo había conocido, que lo había invitado. No, que él me había invitado a su fiesta de promoción un tiempo antes, no sé si un año antes o unos meses antes. Y él era hijo de un conocido de mi papá que vivía cerca de mi casa, como a la espalda de mi casa, por ahí. Y entonces me tocó el timbre y me dijo, ¿qué haces aplaudiendo? Y se burló de mí de una manera bien fea. Se movió así como no sé qué y comenzó a decir, ¿qué haces aplaudiendo en ese lugar? Me dice, estás loca, como diciendo, estás loca. Y se burló y se reía de mí. Y yo lo miré y dije, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? Y le digo, bueno, es que yo soy cristiana y yo creo en Jesús. Y yo creo que Jesús salva. Y tú también necesitas a Jesús. Y me miró con su cara seria, como diciendo, ya no tengo nada más que hablar contigo, y se fue. Adiós. Entonces, les digo esto porque vivir la vida cristiana real no es fácil. Cuando nosotros hacemos lo que es correcto, cuando nosotros servimos a Dios, honramos a Dios, vivimos conforme a las normas de Dios, las personas no nos van a querer. Muchos se burlarán de nosotros. Pero en cambio, si vivimos una vida cómoda, hacemos lo que queremos, no guardamos las enseñanzas del Señor, nadie nos va a ni molestar por ahí. Nadie. Entonces yo recordaba eso y dije, sí, pues es porque yo nací en el Señor en una época de avivamiento espiritual, donde la vida cristiana no era fácil, era difícil ir a esos lugares. Recuerdo que me invitaron una vez a compartir la palabra cuando tenía 18 años. Recién me había convertido hace poco tiempo, hace un año atrás. Y buscaban personas que enseñen a la gente que llegaba a los grupos carismáticos.
Y entonces yo dije, ok, voy. Y después cuando se fueron, las personas que me invitaron, dije, Dios mío, ¿y qué voy a decir ahora? Si yo casi no sé nada. Apenas he llevado unos cuantos cursos bíblicos. Entonces dije, Señor, ya dije que sí, así que no sé, ¿tú qué harás? Dirás algo a través mío. Entonces yo comencé a leer la Biblia y leí por aquí, leí por allá y todo eso. Y llegué al lugar y compartí con ellos, no me acuerdo cuál era el tema ni siquiera, pero solo recuerdo que los hermanos me dieron las gracias. Y yo dije, ¿por qué me dan las gracias? Si yo no soy tan educada en las cosas de la Biblia, ¿por qué? Porque les di una palabra que estaba en la palabra. Solo les di la palabra. No inventé nada, no leí muchas cosas que no venían al caso con la palabra, sino solo les di la palabra. Y así íbamos a los colegios a evangelizar. Me moría de vergüenza, hermanos. Nos miraban los muchachos con su cara así de vivos, de qué hacen acá y de todo, nos miraban. Pero íbamos. No era fácil. En el fondo no quería ir, pero algo dentro de mí decía, anda, apoya. Y así. Luego teníamos reuniones de oración, no me acuerdo si los lunes en la tarde. Yo salía cansada de la universidad, cansada, decía, quiero irme a mi casita a comer y a dormir. Pero tengo reunión de oración. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? Voy. Algo dentro de mí me decía, anda. Allí vas a encontrar refrigerio. Y entonces iba y recibía mucha bendición. Pero no es fácil, porque el cuerpo no quiere. La carne no quiere vivir así. No quiere, nunca va a querer. Pero el espíritu que Dios ha puesto en nosotros, sí quiere. Y Él va a hacer que uno haga lo que no quiere. Que salga de su comodidad. Muchos no queremos servir porque estamos cansados, porque tenemos muchas cosas que hacer. Pero la verdad es que nuestro corazón a veces se enfría. Muchas veces no estamos a la altura de lo que Dios se merece realmente. Él merece mucho más. Él merece hasta nuestro desgaste. Había un predicador que ya murió hace un año atrás, que se apellidaba Bonnke. Y yo empecé a escuchar muchas de sus enseñanzas o sus prédicas y a leer un poco sobre él. Él, desde que fue niño, fue separado para Dios porque siempre lo llevaban a las reuniones de oración y desde que era niño sentía compasión por la gente. Y él estaba tirado en la alfombra mientras las señoras oraban y el pastor allí delante orando y escuchaba que la señora decía, Señor, sana mi artritis, sáname esto. Y él de niño se arrodillaba y avanzaba entre las señoras que oraban y le decía, Señor, sana a esta mujer de su artritis de una vez, siendo niño. Bueno, el asunto es cuando fue ya mayor, el Señor lo llamó para predicar en el África. Hermanos, una persona que ha nacido en Alemania con todas sus comodidades, bueno, en ese tiempo, claro, cuando era niño no había la modernidad ni las comodidades que después se podría tener, pero un país desarrollado donde se podría hacer un ministerio y todo, Dios lo llama al África. Dios lo escoge y lo llama y le dice, ve al África. No le dice, quédate en tu país, dice, ve al África. África tiene que ser para Cristo. Y entonces él tuvo una visión sobre el África, vio el mapa del África y todo lo demás, y Dios lo capacita y lo envía hacia ahí. Y se quedó yendo al África, visitando primero, luego está quedándose, haciendo campañas. Hermanos, las campañas evangelísticas de este hermano eran multitudinarias. ¿Saben de cuánta gente se llenaba esos estadios, esos descampados gigantes que habían ahí? De miles de personas. ¿De qué tipo de personas? Personas que sufrían,
de todo tipo de enfermedades, personas tullidas, personas paralíticas, personas que estaban muriendo de hambre, personas que estaban con desnutrición, personas que estaban poseídas por demonios, personas que estaban a punto de morir, iban hasta arrastrándose, cargándolos los familiares hasta ese lugar, y muchos eran sanados. No por él, por el Señor que puso la unción de su Espíritu Santo en él, porque él fue obediente, porque no era fácil ir al África, comer la comida de los africanos, tomar el agua de ahí, quedarse en lugares sin aire acondicionado, sin comodidades. No era fácil, no era nada fácil, pero Dios lo hizo posible. Y no solo con él, sino que ahora ha dejado a una persona, ya murió él, a un sucesor o dos más que están haciendo grandes campañas también en el África. Hay mucha necesidad en el África, mucho. Hay mucha necesidad en el Perú. Hay mucha gente que no conoce a Cristo, que sufre, que tiene mucha necesidad. ¿Saben qué? Él era una persona que parecía un niño, porque creía a Dios. Le creía a Dios. Muchas veces trataron de amenazarlo, trataron de matarlo. Habían brujos que paraban alrededor del estadio para hacer sus conjuros ahí. Pero algunos de ellos terminaron convirtiendo al Señor Jesús. Había mucha oposición, pero él nunca se echó para atrás. Nunca. A veces yo pienso que eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Dios quiere traer un avivamiento a este lugar, a este país, pero necesita la gente. Necesita a los obreros que puedan sacar sus vergüenzas, sus temores, sus prejuicios y sus costumbres a sus comodidades y salir. Porque estamos en los últimos tiempos. Y el Señor está buscando quien quiera decir, heme aquí, yo estoy acá, envíame a mí. Entonces, nuestro corazón tiene que expresar algo, tiene que actuar, una persona tiene que actuar según lo que hay en el corazón. Si el corazón se vuelve puro, entonces todo se vuelve fácil. El Señor Jesús dijo que de la abundancia de corazón habla la boca. Si tenemos en nuestro corazón mucha compasión, misericordia por las personas que no le conocen, compasión y misericordia, no juicio, porque es fácil juzgar a las personas, por ejemplo, decir que, ay, esta persona es así, esta persona es así, es muy fácil juzgar, o de repente a las personas que tienen otras creencias religiosas. Es fácil juzgar, ay, qué barbaridad, cómo hacen esto, cómo adoran aquí, cómo hacen allá. Pero lo que nos hace falta, como lo que dijo el Señor Jesús y lo que no tenían también estos fariseos, era compasión y amor por la gente. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, mostró esa compasión y amor por las personas. Mostró el por qué tendría que orar por los enfermos, por qué tendría que echar fuera demonios que oprimían a la gente, porque tenía compasión. Entonces, cuidemos nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón. Estos son los últimos tiempos y eso es lo que yo sentía en mi corazón, que ya estamos en los últimos tiempos y se acerca un avivamiento muy grande, pero no va a ser fácil, hermanos. No va a ser fácil, no va a ser cómodo, va a ser difícil, va a ser duro, pero tenemos que estar bien aferrados a la palabra. En la palabra del Señor también dice que se va a conocer a las personas que son veraces o reales, cristianas, por sus frutos, ¿no? El árbol se va a conocer por sus frutos los conoceréis. Ya no estamos para estar enredándonos en las cosas de afuera del mundo. Estamos para hacer algo definido, o estamos o no estamos. O somos o no somos. O somos cristianos a cabalidad, con un corazón puro, limpio, presto para obedecer y servir a Dios.
o no somos nada, o mejor estemos ahí afuera nomás divirtiéndonos. Pero no estemos en el medio, estemos en un lugar fijo, estemos con el Señor, porque el Señor ha dicho que el árbol se va a conocer por sus frutos, ¿no? Entonces, también hay un texto interesante en 1 Juan 3:10, vamos a leerlo. Dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, dice algo muy interesante. La palabra de Dios, como dice, es viva. 1 Juan capítulo 3, versículo 10. Dice, espero que todos lo tengan, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Qué dice? De nuevo vamos a leer, en esto se manifiesta los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Qué dice acá? Que hay una manera de ver el verdadero cristianismo. El que hace justicia y el que ama a su hermano. Eso mira Dios. Básicamente usted puede tener muchas cosas, muchos defectos, como todos los tenemos, pero básicamente andar conforme a las normas de Dios, a su obediencia a su palabra y amar a los demás, considerar tener afecto por los demás, tener misericordia por los demás, tener compasión por los demás. Y debemos de guardar sus mandamientos. Y luego dice en el versículo 24 del mismo capítulo, dice en el verso 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Por eso sabemos que permanecen dentro de nosotros, porque el Espíritu que nos ha dado nos va a redarguir de muchas cosas que no estamos haciendo bien. Nos va a decir cuando nuestro corazón se está contaminando. Pero si cerramos los oídos al Espíritu de Dios, entonces ya no hay nada que hacer ahí. No podemos cerrarnos. Dios nos habla de muchas maneras, por medio de nuestros pastores, por medio de nuestros hermanos, por medio de su palabra, por la voz interior. Entonces no hay excusa. Vamos a leer en el 22, dice, un poco antes, dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y ya leímos el 23, ¿no es cierto? Ahora dice que cualquier cosa que pidiéremos vamos a recibir de Él porque guardamos sus mandamientos. Ahora no dice que tenemos que ser perfectos para pedir algo y recibir algo. No. ¿Cuáles son sus mandamientos, hermano? El mandamiento que menciona acá es solamente creer en Jesucristo, andar en justicia conforme a las normas, en obediencia a Dios y amar a los demás. Son 3 cosas, nada más. Si usted cree en Jesucristo, usted anda conforme a la justicia de Dios, guardando los mandamientos de Dios y ama a sus seres cercanos y a los seres no cercanos, entonces usted puede pedir a Dios y va a recibir. Solo son 3 cosas que tiene que hacer. No tiene que cumplir muchas cosas, no hacer rituales ni nada por el estilo. Hermanos, estos son los últimos tiempos y tenemos que hacer lo que Dios quiere y tenemos que salir y mostrar eso que hay en nosotros, ese corazón hacia los demás. Luego dice, cuando leemos y meditamos, podemos reflexionar sobre las cosas que hay en nuestro corazón que nos contamina.
Muchas veces podemos leer rápidamente la Biblia y dice, qué lindo, qué hermoso este texto, qué bonita palabra, y nos vamos, pero no examinamos nada de nosotros, nada, absolutamente. El rey David también decía, Señor, examina mi corazón y mira qué hay en mi corazón. Señor, dime qué cosa estoy haciendo mal. Y el Señor se lo va a decir. Se lo va a decir y de repente hasta se lo va a decir por otra persona y usted va a decir, ¿y quién se ha creído para que me diga cómo soy yo? Pero quizás el mismo Señor lo envió y usted lo rechazó. Pero tiene que seguir haciéndolo, tiene que seguir meditando. Y vemos cuando reflexionemos cómo somos, cómo hablamos, cómo actuamos, cómo reaccionamos. ¿Lo hacemos conforme a la palabra? ¿Lo hacemos conforme al Espíritu? ¿Hay amor, compasión, afecto en nuestro corazón? Hay un texto acá en Lucas, vamos a leer 4:18, que es muy, muy hermoso este texto, muy interesante. Vamos a abrir en Lucas 4:18. ¿Lo tienen todos, hermanos? Amén. A ver, vamos a leer, dice, desde el 17 vamos a leer, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Está hablando sobre el Señor Jesús. Entró a la sinagoga y estaba en Nazaret, donde había vivido, se había criado. Y el Señor Jesús abrió el libro y leyó Isaías. Hermanos, ¿saben lo que hizo él? Solamente leyó. No hizo nada más, leyó el libro, leyó el texto. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Saben qué dijo? Todo lo demás en lo que dice es: el Espíritu está en mí, ya estoy acá. ¿Y a qué he venido? Les voy a decir a qué he venido. He venido a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a los que sufren, a pregonar, a proclamar, a declarar libertad sobre los que están cautivos, esclavos del pecado, del temor y de otras cosas. Y dar vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable al Señor. Y fue exactamente todo lo que él hizo cuando estuvo en la tierra. Se quedó hablándoles, sanando a los enfermos, libertando a los que estaban cautivos bajo el poder del diablo, sanando tanto físicamente como interiormente a las personas. Y lo que dice acá es que todos estaban maravillados por lo que salía de su boca. ¿Saben qué? Él no predicó, solo leyó, pero las palabras de gracia que salieron de su boca, que fluían de su corazón limpio y puro, causaron un efecto en las personas. Y esto de acá es solamente un ejemplo
que Él nos ha dejado para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor permanecemos en Jesús, o Jesús permanece en nosotros por el Espíritu. Este texto uno lo puede leer y decir, ¿yo para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué estoy acá? ¿Para solo gozar de la vida? Porque la vida ya se me acaba y tengo que gozarla. Esa no es la perspectiva de un cristiano. La vida primeramente no se va a acabar si estamos en Cristo. Y en segundo lugar, los placeres de este mundo y solamente la diversión y todo eso no trae total satisfacción y felicidad. Uno puede tener momentos de relajación, de irse, pasear, jugar con los niños y todo lo demás, o salir entre jóvenes, todo está bien, todo eso. Uno necesita descanso, pero lo que trae más satisfacción es caminar en este texto. Si el Espíritu del Señor está en nosotros, el Espíritu del Señor también quiere hacer estas cosas en nosotros. Quiere que aliviemos el corazón del quebrantado. Quiere que ayudemos a las personas, que animemos a los que están decaídos, que les demos palabras de aliento, que les demos fuerzas, que les digamos palabras de gracia, que los levante. Hay muchas personas que no dicen cómo se sienten. Se pueden reír y decir muchas cosas, pero por adentro a veces se sienten muy mal, muy mal. Hay personas que sienten desesperanza y no hay quien les diga nada, nada. Inclusive yo estaba el otro día viendo así, me salió en el Instagram de un psicólogo que le gusta poner sus textos ahí. Y dijo algo muy interesante porque hay muchas cosas por las que Dios nos habla también. Y decía, las personas jóvenes que yo recibo en mi consultorio, más o menos no me acuerdo si era de 19 a 24 años o algo así, lo único que quieren a veces es que les escuche y que les dé palabras de ánimo. Y yo entonces me pregunto, ¿dónde están los papás? ¿Dónde están los papás? Decía. ¿Dónde están? A veces estamos muy ocupados en el trabajo, en las cosas, preocupaciones, cuentas que pagar, cosas nuestras, ¿no es cierto? Y no nos tomamos un tiempo para los detalles de la vida, para los detalles que el Señor Jesucristo sí los tenía en mente. ¿Cómo se movía Él? No sé si alguna vez tengan la oportunidad, y se los voy a recomendar, que vean esa serie que se llama The Chosen en inglés y en español serían Los Escogidos. Es una serie donde narran los pasajes de la vida de Jesús de los evangelios, pero de una manera muy estudiada, a fondo la palabra. Detalles del Señor Jesús, de solamente las lecturas, detalles de cómo era Él. Y saben, cuando usted vea esta serie, se va a quedar así, con la boca abierta, porque es un Jesús del que de repente usted no percibió, no se imaginó cómo es Él. De repente el concepto que tenemos de Jesús es un concepto más rígido, de un hombre serio, drástico y duro. Fue drástico con los fariseos, porque los fariseos no querían ni creer en Él, ni guardar los mandamientos de Dios de su corazón. Ellos se creían lo máximo, ellos eran la máxima autoridad en todo lo que eran las leyes, eran soberbios. A ellos les dijo la verdad, así pelada. Pero cuando usted vea cómo era Jesús, Jesús era tierno. Jesús llamaba hijitos a sus discípulos. No eran sus hijos, pero decía hijitos. Es una manera cariñosa de llamar a alguien. Se los recomiendo al 100%. Y ya para casi terminar, en la palabra dice que somos sal y somos luz. Somos embajadores de Cristo. Es decir, llevamos el sello en nuestro interior. A donde vamos tenemos que ser luz. A donde vamos tenemos que confiar en Dios, en que Él siempre nos va a hacer justicia en todo.
Siempre. Podemos hacer de repente algún reclamo a alguien, pero lo haremos de la manera sabia. Lo haremos con la gracia de Dios en nuestros labios. Y eso surtirá más efecto que quizás encenderse en cólera o en indignación. Porque así es el Espíritu. Él es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo. Y bueno, al final, a ver si no se desconcentran con las llamaditas telefónicas. Dice el Señor Jesús en una parábola que les explica, ¿no? A todos ahí, sí lo han leído seguro, sobre la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Y habla de un hombre que sembró trigo, pero luego comenzó a crecer cizaña. Cizaña es una mala hierba que se parece mucho al trigo, a la plantita, pero cuando ya el trigo está maduro, ahí ya uno se da cuenta que esa planta no es el trigo. Entonces el Señor Jesús explica y cuenta de este hombre que siembra el trigo y luego crece esta cizaña, y sus obreros le dicen: Señor, ¿pero quién ha sembrado esta cizaña acá? Si tú has sembrado trigo. Y él dice: bueno, el malo fue el que sembró acá la cizaña. Y ellos le dicen: entonces la arrancamos de una vez. No podían arrancarla porque eran muy parecidas a la plantita del trigo. Entonces dijo: no la arranquen hasta el final. O sea, cuando ya esté maduro todo, ya está listo todo, entonces ahí la arranca. Y luego los discípulos, como no entendieron esta parábola, entonces el Señor les explica quiénes son el trigo somos nosotros, los hijos de Dios, y luego le dice que las cizañas son los hijos del diablo, y luego que en el fin de los tiempos, entonces va a ser la cosecha y los ángeles de Dios van a llevar a los escogidos, a los que creyeron en Jesús y caminaron en obediencia a Él, pero los demás van a ir al fuego eterno, ¿no? Pero, y miren esto, dice que se sembró en un mismo lugar, ¿no? La iglesia del Señor es muy amplia, muy grande. Hay muchas iglesias alrededor de todo el mundo. A veces cuando yo voy a visitar, he ido a visitar alguna iglesia, y a veces los hermanos me comparten, me dicen: sí, porque yo venía de la iglesia tal. Sí, yo vine de una iglesia donde hermanos era feo, se peleaban, el pastor se peleó con fulano, el pastor se fue con otra mujer, o a veces me cuentan, sí, que los hermanos se hacían juicios, y que era horrible, hermana. Y me cuentan así, y yo digo: Dios mío, ¿a qué iglesia iba, no? ¿A qué iglesia iba? Y es verdad, siempre va a haber de repente una excusa y la gente va a decir: no, pero yo recibí a Cristo, yo vengo al culto, yo canto, yo escucho mi música cristiana, o yo toco el saxofón, etcétera. Pero ¿sabe qué? Ya hemos leído lo que dice en Primera de Juan. ¿Cómo se va a diferenciar a los hijos de Dios y a los hijos del diablo? Solamente por 3 cosas: por creer en Él, por guardar sus mandamientos y por amarse los unos a los otros. Por esas 3 cosas. Y entonces usted dice: pero ¿cómo suceden esas cosas ahí? ¿De dónde son? ¿De quién son? ¿A quién pertenecen? Usted dice: en la iglesia del Señor no puede haber murmuraciones, críticas, juicios. Pero la hay, hermanos, la hay. Porque nuestro corazón no ha sido examinado a profundidad. Entonces, es como una carga que hay en mi corazón y que el Señor la puso en mi corazón. Y cuando estuve por Chiclayo también conversando con mis hermanos allá, con los pastores, y también tenían esa carga en su corazón. Y estábamos conversando ahí, pensando, decíamos: ¿qué tal si nos reunimos todos los pastores de Jesús Vive y oramos para que el Señor traiga un avivamiento espiritual a su iglesia?
para que muchos más vengan a Cristo y para que muchos más tengan el deseo de servirle, de vivir para Él, de dejar las simplezas, de dejar las cosas vanas y vivir realmente al 100% para Él. Y así acordamos que lo íbamos a hacer y espero también que ustedes puedan orar por nosotros, por los pastores, para que podamos interceder por la grey de Dios, porque es necesario hacerlo. Y me contaba también a la hermana Ginger que algo que me dejó muy sorprendida a mí, y yo no recordaba, pero ella dice que ella servía en una célula con su niña pequeñita. Era no sé si de 1 añito, pero ella también trabajaba y se le hacía un poco complicado y la dejaba a veces encargada con su mamá o a veces la llevaba. Pero yo me quedé sorprendida cuando ella dijo que le recomendaron de que dejara un tiempo el liderazgo hasta que la niña creciera un poco, porque la sacaba y la traía y todo eso, ¿no? Y ella dice que le dijeron eso y bueno, obedeció, sí, pero se sintió muy triste y se puso a llorar, ¿no? Y lloraba y bueno, hasta que le hablaron y todo, ella se consoló. Pero imagínense, hermanos, lloraba porque no pudo servir. Lloraba porque no pudo servir, obviamente ahora sirve al 100%, pero fue un tiempo nada más. Pero ¿cuánto nos puede afligir el no servir a Dios? ¿O cuánto podemos estar muy cómodos nosotros así como estamos? Así es que yo quisiera que podamos orar un momento y meditar en nuestros caminos y meditar en qué cosa quiere Dios de nosotros, qué quiere que hagamos. Y vamos a orar un momento y yo quisiera que vengan los músicos para ir tocando algo. Vamos a inclinar nuestros rostros un momento.